pregunta Armando. Yo creo que sí, y pues no estoy absolutamente segura, pero entiendo que sí. Linda dice que hasta el 9 de julio. ¿Escuchaste eso, Linda? O sea, ¿les comunicaron en alguna parte? O sea, en teoría sí, porque ellos estaban contratados y se supone que pues les hacen la liquidación de su pago y entonces deben estar atendiendo. Pues, mira, Armando, sí. Linda nos pregunta, y de todas maneras yo voy a preguntar, pero mira que Linda dice que sí, ahí en todos esos horarios que hay, porque recuerden que yo les publiqué todos esos horarios en la plataforma, seguramente en todos esos de la semana, por lo menos en uno, no, deben estar en todos. Hasta el 9 de julio. Bueno, preguntas de lo último que estábamos trabajando, ¿tienen? ¿Cuál, Israel? Profe, ahí en el segundo punto del taller 8, digamos en el primero, yo me pregunto, digamos, los límites, pues ahí pues la gráfica como tal es una circunferencia desplazada, y digamos que yo tomando los límites, em, pues digamos de pi medios a menos pi medios, bueno, menos pi medios a pi medios, pues me da pues el área de la circunferencia normal. Pero si digamos yo tomo pi, digo menos pi a pi, me da como el doble de la circunferencia. Entonces, pues yo no sé cómo explicar Sí, esto. claro, porque es que de menos pi a pi, a ver, si tú pones a variar algo entre menos pi, ¿no? Cuando digo menos pi es esto, ¿no? De menos pi hasta pi. Entonces tendría uno, perdón, desde menos pi. Entonces empezaría uno a moverse pi, desde menos pi, 0, pi medios, pi. Sí, bueno, y que perdóname, entonces como que no estaba ubicando. ¿De cuál punto estamos hablando? Como para ubicarnos específicamente en el punto. Recording in progress. Gracias. Ahí en el primero de r igual a 3 coseno teta. Ah, pues que esa está desplazada, por eso no te Sí, sí. funciona, ¿no? Sí, sí, porque si estamos pensando en una centrada en el origen, sí debería servir, por eso me sonó como raro. Pero en esa está desplazada, pensemos en cómo sería el gráfico así con valores rápidos, ¿no? En esta. Dice esto, cuando θ vale 0, ángulo 0, recuerden es sobre el eje X, la parte positiva. Cuando θ vale 0, el coseno de 0 es 1 por 3, 3. Entonces, el R vale 3. Entonces arranca uno. El primer punto aquí para el valor θ 0. Si uno se está moviendo en sentido positivo, uno dice con θ 0, y empieza a aumentar. Cuando llegue uno a, por ejemplo, θ pi medios, que ahora estaríamos pensando sobre el eje vertical, en pi medios el coseno es 0, por 3 da 0. O sea que cuando uno esté pensando en medir un ángulo aquí de 90, ¿ven? A 90 grados, el R vale 0. O sea que eso significa que esto va a volver acá, ¿no? Entonces la circunferencia más o menos es de este tipo, ¿no? Ya las habíamos visto en general. Y entonces sería esa el gráfico, ¿cierto? Una circunferencia pero desplazada. Entonces la pregunta específica es lo que entiendo. Uno sabe cuál es el área de esa circunferencia sin necesidad de ponerse a utilizar las integrales. A ver si interpreté bien lo que me dijiste, Israel. O sea, tú sabes cuánto debe dar, pero cuando hiciste las cuentas no te dio ese valor. ¿Eso fue más o menos lo que dijiste? Sí, pues yo lo que hice fue primero integrar a 90 grados, menos 90 grados a 90 grados, que sería la tangente al círculo. Y después pues ya utilicé la fórmula normal del círculo y pues comprobé que me daba igual. Y cuando intenté hacer la integral de menos pi a pi, me daba el doble de la circunferencia. Lo que pasa es que mira que el menos pi a pi aquí no te sirve.
Porque si uno lo que está viendo aquí es, uno dice, se va a mover los rayos por los que uno se está moviendo, es decir, los arquitos así, si uno piensa en lo que hace, más o menos lo que describimos para calcular el área de una región donde nos salió la fórmula, fue más o menos pensar en esto, en calcular estas áreas de esos sectores circulares y sumarlas, ¿no? Pues si uno mira bien esos sectores circulares, pues los está generando desde un ángulo de menos pi medios hasta un ángulo de pi medios, ¿cierto? Arriba. No de menos pi a pi. ¿Sí, Israel? Ahora, uno puede aquí aprovechar, disculpen un segundito. Lo que sí puede uno aquí aprovechar, discúlpeme, es la simetría y, por ejemplo, aprovechar que esa curva es simétrica con respecto al eje horizontal y calcular, por ejemplo, solamente el área de la de arriba y multiplicarla por 2. Y esa parte superior, pues, de acuerdo aquí como la tracé hace un momentico, esa parte superior se genera cuando el ángulo varía entre 0 y pi medios, ¿no? Entonces sería la otra posibilidad, calcularlo acá. Pero el ángulo menos pi a pi es el que no te funciona aquí, ¿no? Es decir, nosotros sabemos aquí, en el centro de esta circunferencia queda aquí en 3 medios, el radio es 3 medios, o sea, el área nos debe dar pi por 3 medios al cuadrado, o sea que esto nos debe dar 9 pi cuartos, ¿cierto? A Rosangela dice que le dan 9 pi octavos. Bueno, completa es esa, ¿no? Si tomamos la simetría y aplicamos la fórmula para verificar, podemos decir que es 2 veces el área de la que está arriba. Y esa iría desde 0 hasta pi medios. De la fórmula, ahí es 1 medio de r cuadrado, o sea, de 3 coseno teta al cuadrado de teta. ¿Así lo plantearon? Sí, profe. Ahora el 2 y el 2 se va, entonces nos quedaría, a ver, 9 coseno cuadrado. De una vez recuerden que el coseno cuadrado lo escribimos como 1 más coseno de 2 teta sobre 2, ¿no? Ya saqué el 2 allá en la parte externa de la integral. Entonces, quedaría aquí finalmente 9 medios de integral de 1, teta, integral del coseno de 2 teta es el seno de 2 teta sobre 2, evaluado entre 0 y pi medios. 9 medios de, cuando teta vale pi medios, seno de 2 pi medios, o sea, seno de pi, que vale 0, y el resto se anula, ¿no? Entonces aquí me da 9 pi cuartos, que era lo esperado, ¿no? Entonces la diferencia que te dio Israel fue por los límites de integración que no te funcionaban, ¿no? Bueno, esa era Sí, una profe. pregunta. Es que a mí se me ocurrió, pues pensando, digamos, que desde, o sea, lo que uno toma, digamos, cuando está integrando son esos sectores de, pues hacia radiados, por así decirlo, desde el origen. En ese sentido, yo diría, pues si el área está hacia la derecha, yo tomo, digamos, toda bueno, el gráfico completo, o sea, los límites completos de menos pi a pi, pues supuestamente debería dar solo el área que está pintada, ¿no? Entonces, pero digamos ya ahora que lo pongo a pensar, cuando uno habla de las rosas, eh, prácticamente se está doblando el área. Cuando, o sea, digamos, cuando es impar, prácticamente es como si estuviera dibujada 2 veces la misma flor. Entonces, pues me parece que puede ser también por eso que da el doble del área. Pero que date cuenta que ahí mismo cuando le dan el valor, digamos, a teta de pi,
¿qué pasa? Entonces, cuando teta es pi, queda que r es igual a -3, ¿cierto? Entonces, cuando el ángulo es pi, te repite este punto. Entonces, tal vez por eso, ¿no? Te recuerda el punto de coordenadas -3pi, yo ubico el ángulo pi, ¿no? Pero no cuento las unidades ahí sobre eso, sino en la opuesta. Entonces, el pi me repite esto. Este punto lo genero con 0, con pi, y también lo obtengo con menos pi, ¿no? Porque recuerden que el coseno es par, ¿no? Coseno de menos pi es, ¿sí? El mismo coseno de pi, es -3. Entonces, lo que pasa es que está uno repitiendo aquí, o sea, la curva, ¿no? Vuelve y le da a uno la misma vez que está al otro lado. No sé si es a eso a lo que te referías. Sí, eso me pasó. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta de este taller? Profe, y digamos, ¿uno lo puede pasar a coordenadas cartesianas esa ecuación? Porque yo intenté y no pude. Sí, pero te queda más complicado en las cartesianas, ¿no? O sea, generalmente van a tener en cuenta, por ejemplo, todas las regiones circulares, sectores circulares y estas flores y cosas raras que estamos mirando acá, son más fáciles así en coordenadas polares. ¿Cómo la pasas a cartesianas? Pues, si la quisieras pasar, aquí creo que más o menos habíamos considerado algo de este estilo la clase pasada. Entonces podríamos, por ejemplo, multiplicar por r de ambos lados. Y se queda aquí r cuadrado igual a 3r coseno teta. R cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Y 3r coseno teta es 3x. Entonces ahí está en polares y hay que dar la ecuación de la circunferencia. Y sí puedes hacer la integral también ahí en términos de x y de y, ¿no? Sí se puede. La idea aquí era pues usar las polares, pero sí se puede de esa manera. Ah, listo, profe, muchas gracias. Profe, una preguntita, o sea, ¿se puede dejar así como lo haces en el último paso? O sea, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3x. Ah, no, pues la idea ahí es completar el cuadrado, ¿no? Para ver la circunferencia. Ah, Pero ok. para efectos, por ejemplo, no, si lo que quiero uno es despejar para hacer la integral en términos de x o de y, entonces pues aquí le queda más fácil despejar el y, ¿no? Lo que pasa es que creo que el problema es mucho más complejo así, la integral que da en términos de x y y, ¿no? Es decir, sí se puede, pero entonces la sugerencia es que, sobre todo en las regiones circulares, siempre el trabajo va a ser más fácil cuando se consideren coordenadas polares. ¿Sí? Bueno, preguntan del ejercicio 5, pregunta José Esteban y Camilo. El 5 pide encontrar el área de la región que está dentro de esas dos curvas. Dentro de r igual a raíz de 3 coseno teta y r igual a seno teta. ¿Qué clase de curvas son esas dos? R Circunferencias. igual circunferencias, correcto, ¿no? Esta es muy parecida a la que acabamos de pintar, o sea, rosas de un pétalo. Esas rosas de un pétalo aquí se reducen a circunferencia y la otra es R igual a seno teta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de estas circunferencias? Una es tangente al eje X y la otra tangente al eje Y. Correcto. Una tangente al eje X, la otra tangente al eje Y. La primera es del tipo de la que estábamos considerando ahorita en el problema E, ¿no? Tenemos una de este estilo. ¿Centrada en qué punto? Aquí, ¿cuál es el valor del punto de intersección de la circunferencia con el eje horizontal? Raíz de 3. Raíz de 3, ¿no? Es cuando teta vale 0. Si teta vale 0, el coseno de 0 es 1 por raíz de 3 de raíz de 3. O sea que el centro de este está ubicado aquí en raíz de 3 medios.
Ya, es lo que tengo. Es el ejercicio 5, el punto 12. Y la otra es una circunferencia. Otra circunferencia. Yo lo que quería ver aquí, el radio de esta es raíz de 3. La otra, raíz de 3 medios, ¿no? La otra, vamos a rojo. ¿Será más o menos como así el gráfico? ¿Así les dio? Sí, profe. Porque la que es tangente, aquí tener presente, ¿no? En X0, perdón, en R0, no, en R no, en teta 0, R vale 0, o sea, parte del origen. Cuando R es pi medios, cuando teta es pi medios, el seno de teta es 1, ¿no? Entonces corta aquí en 1. Esta es más chiquita. Entonces, ese sería el gráfico. El punto que lo están preguntando allá, estamos haciendo referencia a el ejercicio 5, estaban preguntando los compañeros, ¿no? 2, 5. Dice, grafique las curvas y calcule el área de la región. Y aquí nos están pidiendo que calculemos el área de la región que está dentro de las dos. Entonces ya las hemos pintado ahí, ambas son circunferencias, una tangente al eje X, la otra tangente al eje Y. Y la región que nos están pidiendo, no se nota ese color, como esa, ¿no? Tenemos que calcular el área de esa región. Bueno, entonces ahí, a ver, sugerencias para calcular el área de esa región. R igual a R, bueno, el R igual a R de Rosángela me imagino que es para que determinemos el punto en el que se cortan, ¿sí? Bueno, podría ser para determinar el valor del ángulo al que se cortan. Que si hacemos por acá una... algo así, más o menos para hacer referencia a esto. Aquí está el origen. Y aquí el punto donde se corten para averiguar cuál es este ángulo. Aquí, en el que se obtiene el punto de corte. Entonces, es para la intersección. Igualamos las dos situaciones, ¿cierto? Si igualamos las dos, nos queda raíz de 3 coseno de teta igual al seno de teta. Profe, una pregunta. Dime. ¿No se podría realizar así como lo del principio que habíamos visto, como que teníamos, antes era como una línea, bueno, una línea y el otro era como una curva y que encontramos el área esa, ¿cómo te dijera? Bajo esa ecuación? Digamos que en este caso esa curvita negra sería como una ecuación y la roja sería lo debajo de esa línea. O sea, como que el límite a lo que llegaba el área. Pero en términos de X y Y, si lo hacemos Sí, así, señora. ¿cierto? Aquí lo vamos a hacer en términos de polares. Sí, no, por ese lado lo podemos trabajar, ¿no? Pero la idea era practicar aquí la parte de coordenadas polares, pero por ese lado, claro. Ahora, aquí tenemos el conveniente, recuerden que nosotros habíamos visto esto. O sea, porque siempre cuando estamos trabajando en polares miramos la distancia del polo, el R, ¿no? Porque las ecuaciones son de la forma R igual a F de teta. R mide la distancia al origen. Entonces, siempre, o sea, cuando uno trabaja en términos de X y Y, uno dice, la imagen de este X. Entonces, uno dice, es este Y. Está moviéndose uno así, aquí no.
ten en cuenta que lo que usted mide es un ángulo, dice la imagen de este ángulo. ¿Quién es? El R, la distancia a la que está el punto del origen. Para este otro ángulo más grande, su imagen es esta distancia. ¿Bien? Para este punto, ¿bien?, que está formando este ángulo mucho más grande, la imagen es la distancia, ¿no? Cuando uno trabaja en polares se está hablando de esa manera. Por eso habíamos descrito que nosotros lo que hacemos cuando vamos a medir el área de una región de este tipo es contar de dónde a dónde varía el ángulo, ¿sí?, y la curva que está acotando la curva, ¿no? La región, perdón. Ahora, podríamos estar pensando en una región que estuviera limitada por dos curvas diferentes, pero nuevamente estoy mirando es el R y el θ. Entonces, si estoy pensando en esta región, diré la externa, la más grande es la que esté más lejos del origen, que sería, llamémosla aquí F, y menos la más pequeña, que es la G. Aquí no es la de arriba menos la de abajo, sino la que esté más lejos del origen y más cerca. Ahora, lo que estamos viendo en el dibujo, y por eso quise hacer aquí como una especie de ampliación, ponemos una lupa aquí, donde puse el signo amarillo, es porque des en cuenta que no hay una que sea más grande que otra, ¿cierto? Si miramos en el dibujo, no podemos decir que la roja es más grande que la negra o que la negra es más grande que la roja, ¿cierto? ¿Observan eso todos? Porque vuelvo e insisto, no miro arriba, abajo. ¿Ven? ¿Qué es lo que yo mido acá? Estamos en el R, lo que me mide es la distancia al origen, ¿no? Entonces, uno dice, la más lejana es la que esté más lejos del origen, la más cercana es la que esté más cerca del origen. Entonces, como aquí no tengo eso, entonces de todas maneras sí necesito calcular dónde se cortan, porque para poder calcular el área de esa región, lo que uno está viendo es que tiene que partir la integral en dos. Calcular calcular el área, por ejemplo, de esta región y sumársela a la de esta región. Entonces vamos a decir aquí que el área va a ser la suma de dos áreas. La primera irá de un medio del R de la roja, noten, ¿no? La curva que limita es la roja, y la roja es seno teta, es seno cuadrado de teta. Ya miramos los límites. Menos, perdón, más, ¿no? El área de la segunda es la que va, digamos, de este segmento a la negra. Entonces va a ser un medio del R de la negra, y la negra es raíz de 3 coseno teta al cuadrado de teta. No he puesto límites ahí también, ¿no? El medio es de la fórmula, Rosángela, recuerda, es un medio de R cuadrado, ¿no? Entonces, los límites. ¿Sí? Podemos asegurar que la primera teta empieza en 0, ¿no? ¿Sí? Porque la circunferencia esa roja la empieza a trazar en 0. Y vamos a mirar, aquí cuando me hicieron una pregunta, me interrumpí, ¿cuándo se cortan? Entonces estábamos analizando aquí que raíz de 3 coseno de teta era igual a seno teta, lo que implica que, por ejemplo, la tangente de teta sea igual a raíz de 3, ¿cierto? Si la tangente de teta es raíz de 3, ¿cuánto es teta? El valor es de los pi tercios, dice Linda. Pi tercios, o sea, 60. Entonces, ese ángulo ahí voy a trazar esa recta así, la voy a alargar. Ese ángulo, este ángulo es pi tercios.
que es de donde se corta, ¿no? Profe, Entonces, una preguntita, ¿por qué Peter se me perdí ahí? a ver, aquí está, ¿no? Igualamos las dos. Raíz de 3 coseno teta igual a seno teta. Entonces pasé, bueno, me comí un pedazo aquí y es pasando el coseno teta a dividir. Entonces queda raíz de teta, raíz de 3, perdón, igual a seno teta sobre coseno teta. Entonces yo directamente escribí aquí raíz de 3 igual a tangente teta, que es seno sobre coseno. Y la pregunta es ahí, ¿quién es teta? Entonces aplicamos arcotangente, ¿no? Es de la calculadora. Si la tangente es raíz de 3, la arcotangente es pi tercios, de ahí salió. Ah, ok, profe, muchas gracias. Entonces tendríamos que la primera sería de 0 a pi tercios, ¿sí? Ven que es el pedacito rojito, y la segunda, ¿de dónde a dónde va? De pi tercios a pi medios. Ajá, de pi tercios a pi medios. Y otra vez toca integrar seno cuadrado, coseno cuadrado, que ya lo hicimos con todas, ¿no? Que es utilizar las dos identidades, el ángulo W1 más coseno, porque la negra, por eso la trazamos Rosángela aquí, esta, hay un problema anterior en esto. Cuando teta vale 0, estoy aquí en este punto, raíz de 3, sigo contando, cuando llego a teta pi medios, se cierra, llego al origen, ahí es donde cierra el arco azul, en pi medios. Es cuando vuelve al origen, que es cuando cierra. ¿Sí? Profe, creo que se te cortó el audio. Hola. ¿No me están escuchando? No, creo que ese fue un momento, otro se cortó el audio. O no sé si dejaste de hablar. Ah, pero ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces esa era la pregunta, ya lo que decía es que ya ahí lo que sigue la integral, yo creo que ahí no tienen ningún problema, ¿cierto? Preguntaron los límites de integración. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? El primero del tercero. Ah, ya vamos a mirar eso de la longitud de arco, lindas, que eso no lo hemos mirado, ¿no? Entonces ya vamos a hacer esa parte de longitud de arco, ¿no? O sea, hemos trabajado hasta el área de una región descrita en polares o el área de dos curvas. Bueno, vamos a mirar esa parte de la longitud de arco. Recordemos rápidamente porque lo vamos a utilizar acá. Segundo, los límites. A ver, antes de avanzar. ¿Cómo es el gráfico de 2 menos seno teta? ¿Qué te dio Jonathan ahí? 2 menos seno teta, ¿qué es? ¿Un cardioide? Un caracol, un círculo chato. Ay, no, yo tengo aquí software para pintar. Porque ha traído unas pintadas. ¿Dónde están? Aquí. ¿Cómo era la curva? Se me olvidó, no, la curva era 2 menos seno teta. Bueno, las podemos hacer a mano, no hay problema, pero vamos a... Profe, una preguntita. Sí. Profe, con respecto al parcial, ¿cuántas preguntas vas a hacerla? No, es de... Ahí sí, la pregunta, no, porque no lo he terminado de armar, o sea, no. Pero va Iba a a ser hacer- como el primer parcial, profe. O sea,
o alguna pregunta abierta o algo así. Uy, hablamos de eso la otra semana para no Listo, profe. enfrascarnos en el parcial, ¿sí te parece? Porque entonces nos demoramos ahí en esa parte didáctica para que avancemos, que todavía nos queda más de una semanita, ¿sí? O sea, no es Ok, pues gracias. grosería, sino que no lo he pensado así de tal manera como para responderte bien la pregunta. Exacto, ¿no? Es como lo que estaban diciendo, ¿no? Un caracol, ¿no? Recuerden que los habíamos descrito que la diferencia entre el cardioide y el caracol era que en el cardioide el coeficiente y el término independiente eran los mismos, ¿no? Aquí son diferentes, uno es 2 y el otro es 1. Habíamos visto que cuando el A, en este caso 2, es mayor que 1, no tiene bucles. Cuando el caso es al revés, sí tiene bucles, ¿no? Entonces, más o menos es el dibujo, ¿cierto? Que también lo podemos obtener manualmente, ¿no? Aquí quería mostrárselos bien. Entonces, la pregunta era de Jonathan, ¿cómo los límites? Esta gráfica podemos utilizar simetría, ¿cierto? Respecto a quién es simétrica esta curva. ¿No? Respecto al Y. Entonces, podríamos aprovechar la simetría y, por ejemplo, calcular solamente el área de la derecha y multiplicarla por 2. Y ver, por ejemplo, que el área de la derecha uno dice este punto. ¿Cómo genero este punto en la ecuación que era 2 menos 1 teta, ¿cierto? Entonces, este lo puedo pensar como cuando teta vale menos pi medios, ¿cierto? Si me voy a mover de aquí para allá, ¿no? Si teta vale menos pi medios, entonces obtengo este punto que aparece aquí abajo. Si me voy moviendo hacia la derecha, uno dice el punto superior. Ese punto superior lo obtengo cuando teta vale pi medios. Entonces podría plantear el área así 2 veces, aprovechando la simetría, desde menos pi medios hasta pi medios de un medio de r cuadrado. Y el r es 2 menos seno teta al cuadrado de teta. Entonces, esa sería una forma de considerarlo, ¿no? Entonces, ¿quién me ha preguntado? Jonathan. Sí, si no usáramos simetría, dice Israel de 0 a 2 pi, sí. ¿Mm? Bueno, perfecto, entonces ahí, ¿no? Bueno, vamos a considerar hoy el cálculo de la longitud de una curva en coordenadas polares. Pero entonces quería que recordáramos cómo calculamos la longitud de una curva cuando estamos trabajando en coordenadas cartesianas. Entonces yo quiero la longitud de este segmentico de curva. ¿Cómo es que las calculamos? No hace mucho hemos visto la longitud de la curva y la hemos usado para calcular el área de una superficie de revolución y demás. ¿Cómo sería aquí? Raíz de 1 más la derivada al cuadrado, ¿no? Integral entre A y B de la raíz de 1 más la derivada de y con respecto a x, o f' al cuadrado de x, ¿cierto? ¿Sí? Eso. Bueno, tengámoslo presente ahí porque lo vamos a utilizar, ¿no? O sea, que quería que lo recordaran porque lo vamos a usar para calcular la longitud de una curva descrita en coordenadas polares. Entonces, para considerar una curva en polares vamos a suponer su ecuación descrita en polares, r como función de teta,
teta variando entre alfa y beta, dos valores del ángulo ahí. Entonces teníamos este tipo de relación, ¿no? La longitud de la curva es 1 más de y de x al cuadrado. Bien, voy a escribir para ahí. Ahí está escrita, pero quiero que la obtengamos nosotros aquí. Entonces vamos a tener nuestro R igual a F de teta, teta entre alfa y beta. Y lo que vamos a tener presente nosotros es las coordenadas polares. Como son las coordenadas polares, nosotros sabemos que esa X, ¿no? Perdón, esa X todavía no la vamos a mirar. Que, bueno, sí, X está en función de R y de teta, Y está en función de R y de teta, o sea que de alguna manera esa R depende de X, y la teta depende de X, ¿no? Para verla de alguna manera. Como la relación que teníamos ahorita, uno dice, lo que tendríamos que calcular aquí sería la integral, donde la variable nuestra es teta, varía entre alfa y beta, de la raíz de, voy a escribirlo así, 1 más de y de x al cuadrado por dx, ¿cierto? Vamos a tener presente nosotros la relación entre las coordenadas cartesianas y las polares, ¿no? Sabemos que y es r seno teta, que x es r coseno teta. Es que cuando yo voy a calcular la derivada de y con respecto a x, usando la regla de la cadena, eso sería lo mismo que tener de y de teta por x de teta, ¿cierto? La regla de la cadena, ¿no? Voy a derivar y con respecto a x, pero resulta que tanto y depende de t, y depende de teta y r también, y x también depende de teta, ¿no? Entonces, reemplazando en esta relación tendríamos lo siguiente, vamos a hacerlo aquí aparte. 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado. Entonces, eso sería 1 más de y de teta al cuadrado sobre de x de teta al cuadrado. Entonces, voy a mirar solamente la parte interna, ¿no? La raíz vertical la reemplazamos. Y vamos a reemplazar, bueno, ¿quién es el de y de teta? ¿Sí? Si nosotros sabemos que y es r por seno teta, el de y de teta, ¿cómo lo calcularíamos? Vamos a hacer antes una cosita aquí. A ver, vamos a pensar para simplificar porque en medio de cociente no nos queda bien. Aquí dentro de esta raíz vamos a hacer la suma de esos cocientes para que nos quede más sencillito aquí. Entonces sería lo mismo que tener dx de teta al cuadrado más de y de teta al cuadrado sobre de x de teta al cuadrado. ¿Sí? La raíz aquí gigantón, ¿no? ¿Sí? Vamos a separarlo así. La raíz de x de teta al cuadrado más de y de teta al cuadrado sobre de x de teta. Sale de la raíz ese cuadrado. Un segundito acá para devolvernos. Aquí nos va a quedar la integral. Perdónenme, aquí yo puse alfa y beta, pero es que aquí la variable es x, ¿no? Entonces sería entre un A y un B. Entonces sería la raíz cuadrada de x de teta
al cuadrado más de y de teta al cuadrado, ¿sí? Sobre dx de teta por dx. ¿Sí? Ojo aquí, miren, cuando uno saca del radical y lo expresa así como de x de teta, va a haber aquí un pequeño ajuste. Va a quedar finalmente de x de teta al cuadrado más de y de teta al cuadrado en raíz por d teta. Fíjense que este de x y este de x se van a cancelar y el de teta sube allá al numerador y nos queda de esa forma. Como ahí sí tienen este cambio a la variable teta, entonces en ese momento es que sí puedo decir que los límites de integración son los valores de teta, ¿no? Cuando hago ese ajuste, ¿no? Entonces tendríamos hasta el momento algo así, ¿no? La longitud de la curva sería la integral entre alfa y beta de la raíz de dx de teta al cuadrado más de y de teta al cuadrado. Voy a pasarlo por aquí aparte, a ver si no estoy entendiendo, ¿no? Sería la integral entre alfa y beta de la raíz de dx de teta cuadrado más de y de teta cuadrado por d teta, ¿no? Entonces vamos a averiguar, a cambiar esa raíz en términos de lo que sabemos. Entonces lo que tenía ya, pero aquí con más espacio. Sabemos que x es r coseno teta. Sabemos que y es r seno teta. ¿Qué más sabemos? Que r es una función de teta, ¿cierto? Porque es la curva a la que le queremos calcular la longitud. Entonces, cuando yo quiero encontrar la derivada de x con respecto a teta, voy a tener presente esto, que la r depende de teta, ¿no? R es una función de teta. Obviamente, coseno de teta depende de teta. Pues si quiero encontrar dx de teta, tengo que derivar un producto. Recuerden que la derivada de un producto es derivada del primero, que sería dr de teta, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada, estoy derivando respecto a teta, ¿no? La derivada del coseno teta con respecto a teta es menos seno de teta. La segunda, la derivada de y con respecto a teta sería derivada de r con respecto a teta por el seno sin derivar más r sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno de teta. Ven que las cuentas son largas, pero lo que vamos a obtener aquí después de que yo haga todas estas cuentas es una fórmula simplificada para encontrar la longitud de una curva descrita en coordenadas polares, ¿no? Para que no se me pierdan aquí. O sea, arrancamos, ¿de dónde? De la fórmula que utilizamos en términos de x y y. Tuvimos en cuenta que si yo quiero encontrar la derivada de y con respecto a x, pero yo tengo mi función en términos de teta, entonces uso la famosa regla de la cadena para decir que de y de x es de y de teta sobre de x de teta. Esa es regla de la cadena. Entonces, partimos de ese principio, empezamos a reemplazar ahí y llegamos a la expresión que por el momento lo más simplificado que tenemos es la longitud de la curva en polares sería la integral entre alfa y beta, donde varían los ángulos, de la raíz de dx de teta al cuadrado más de y de teta al cuadrado. Entonces estamos diciendo r, x, ¿quién es en polares? X en polares siempre es r coseno teta, y en polares siempre es r seno teta, y sabemos que r es la que nos describe nuestra curva, que es una función de teta. Por eso al derivar aquí, hice uso de la regla del producto.
Ahora tenemos que elevar al cuadrado. Voy a aprovechar aquí, de una vez escribo aquí el cuadrado. ¿Sí? Y luego sumarlas, ¿no? Entonces vamos a hacer eso aquí directamente. Pues si la elevo al cuadrado, esta es una suma, el cuadrado de una suma es el cuadrado del primero, entonces escribe así, coseno cuadrado de teta por dr de teta cuadrado. Aquí hay un menos, entonces sería menos 2 veces el primero por el segundo, quedaría 2r seno coseno, seno de teta, coseno de teta, por dr de teta, más el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado es r cuadrado seno cuadrado de teta. La de y de teta al cuadrado es lo mismo, es una suma, es la fórmula del binomio, ¿no? Primero al cuadrado, seno cuadrado por dr de teta cuadrado, ¿no? Más 2 veces el primero por el segundo, ya 2r seno coseno por dr de teta, ¿no? Más el segundo al cuadrado, r cuadrado coseno cuadrado de teta. Ahí tenemos otro. Lo que necesitamos es sumar. Entonces, vamos a sumar para escribir ahí en el integral. Entonces, cuando sumemos, noten que estos dos términos se cancelan, ¿no? Menos 2r seno coseno de r de teta más 2r seno coseno de r de teta. Cuando sume estos dos términos, coseno cuadrado de r de teta al cuadrado más seno cuadrado de r de teta al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? Uno nos da coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿cierto, Linda? Pero entonces, como están ambos multiplicados por dr de teta al cuadrado, entonces la suma de esos dos me va a dar dr de teta cuadrado. Esa es la suma de estos dos, ¿no? Tienen un factor común, factoriza uno y le queda seno cuadrado más coseno cuadrado que es 1, efectivamente. Más, cuando sumemos estos otros dos, r cuadrado seno cuadrado más r cuadrado coseno cuadrado, ¿cuánto da eso? R cuadrado, ¿no? Nuevamente ahí r cuadrado es factor común de seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces, viniendo nuevamente a nuestra relación inicial, entonces la longitud de la curva nos va a dar la integral entre alfa y beta de la raíz de la suma de esas derivadas al cuadrado. Pero resulta que esas derivadas al cuadrado no son otra cosa que r cuadrado más dr de teta al cuadrado por dt. Entonces obtenemos esa relación, teniendo ojo en cuenta que r es la función, la función de teta que me describe la curva a la que le voy a encontrar la longitud. Entonces esa va a ser la formulita que vamos a usar en coordenadas polares para calcular la longitud de una curva, ¿no? Integral entre alfa y beta, donde son los extremos del intervalo donde el ángulo varía, ¿no? De la raíz de r cuadrado más de r de teta cuadrado. Entonces, bueno, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta ahí de dónde, o sea, sacamos esta relación? Bueno, vamos a aplicarla, por ejemplo, en este caso. Si calcular la longitud de la curva 3 seno teta, cuando la curva es cerrada,
La pregunta de Jonathan dice que si en muchos casos sería como calcular el perímetro. Si la curva es cerrada, sí, la longitud de la curva coincidiría con el perímetro, ¿no? Por ejemplo, aquí nos piden calcular la longitud de 3 seno de teta, teta variando entre 0 y pi tercios, ¿no? Pues ya sabemos nosotros, pues ya la hemos repetido hoy, esta curva, ¿qué forma tiene, no? R igual a 3 seno teta. ¿Qué es esto? Una rosa de un pétalo, o sea, una circunferencia. ¿Tangente a cuál de los ejes es eso? Al eje X, ¿no? Al eje X, Israel, ¿no? Entonces, tangente al eje de las X. Es algo más o menos así, ¿no? Entonces nos están diciendo, bien, en 0. Cuando teta vale 0, ¿cuánto es R? 0. Arranca ahí en el origen. Se empieza a mover el ángulo, o sea, a aumentar en esta dirección, ¿no? Aumenta el teta. Cuando llegue a pi tercios es 60. R, ¿quién va a ser? 3 seno de 60. El seno de 60, bueno, si quiero aquí valor numérico, el seno de 60 no es un medio, ¿no? Ya. Seno de 60 es raíz de 3 medios, ¿no? Entonces, cuando llegue a seno de 60, esta distancia de aquí, 3 medios. Voy a pensar en este puntito. La conclusión, lo que nos están pidiendo es que calculemos la longitud de este pedacito de circunferencia. Un pedacito apenas, o sea, que no es el perímetro, sino la medida de ese arquito de circunferencia. Entonces, tenemos todos los ingredientes para hallarlo. Entonces, la longitud es la integral de 0 a pi tercios de la raíz cuadrada de r cuadrado más de r de teta al cuadrado por dt. Vamos a ver si la integral nos resulta trabajable manualmente, ¿no? No olviden, por favor, que esas integrales, algunas de las integrales de esas áreas de superficie, es posible que incluso nos den de funciones que no tienen antiderivada, ¿no? Pero no olviden que tenemos a mano por ahí escondidita la famosa regla de Simpson o la del trapecio, ¿no? Cuando uno puede hacer las cuentas directas, puede dar una aproximación a través de esos métodos de integración numérica, ¿no? Bueno, para nuestro problema, r cuadrado, ¿no? R es 3 seno teta al cuadrado 9 seno cuadrado de teta. De r de teta, de r de teta, la derivada de 3 seno teta es 3 coseno teta, ¿no? Al cuadrado nos da 9 coseno cuadrado de teta de teta. Aquí nos salió muy sencillo, ¿cierto? Porque internamente podemos factorizar 9, nos queda 9 factor de seno cuadrado más coseno cuadrado. Eso da 1 por 9, 9. Y aquí la integral entre 0 y pi tercios de 3 de teta. ¿Y eso cuánto nos da? 3 teta entre 0 y pi tercios, y eso sería pi, ¿cierto? 3 pi tercios, pi. Entonces la longitud de ese arquito que está ahí, el rosadito, es de pi unidades.
¿Alguna pregunta en este? A ver, por favor, revisen ustedes este siguiente. R igual, o sea, recuerden el dibujo, R igual a 4 factor de 1 más coseno teta. Calcular la longitud de esa curva. Entonces ahí sí, como nos decía el compañero, el perímetro de esa curva, porque ahí sí es completico. A ver, 2 minuticos por favor para que lo hagan. Jonathan, ese es el que necesitas ver.
¿Listos? Bueno, dicen por acá. Andrea, ¿no está segura de los intervalos? Bueno, primero, ¿ya pintaron todos la curva? ¿Qué es esta curva? ¿Cuál es? Un cardioide, dice Rosángela. Un cardioide, exacto. Un cardioide, un corazón que abre más o menos con qué orientación. Y que con los ángulos básicos ahí por los primeros unos se fueron. Y si eso es un cardioide, ya sabe que es un corazón. Piensen, por ejemplo, en esto. Cuando θ vale 0, entonces R sería 4 por 1 más coseno de 0, que es 1. O sea, R vale 8, ¿no? Punto aquí en 8, ¿no? Si nos saltamos a θ pi medios para mirar sobre el eje Y, entonces queda que R es 4 por 1 más coseno de pi medios, que es 0. O sea, 4. Por ejemplo, cuando θ vale pi, R es igual a 4 por 1 más el coseno de pi, que es menos 1. Entonces da 0, el ángulo de pi. Entonces, eso, ya sabiendo uno que es un corazón, y ya con esos valores, entonces uno se imagina que el corazón viene siendo esto. Aquí, y cuando llega a pi vuelve al 0, ¿no? ¿Sí? Y el resto ya lo pinta uno, que sabe uno que los corazones presentan simetría, ¿no? Más o menos de ese estilo. Uno lo dice tal vez muy puntudo, tal vez más cerradito, pero es algo de ese estilo. Ahí estábamos de acuerdo. Hasta ahí vamos bien. La presencia, efectivamente aquí lo que alguien mencionaba, vamos a encontrar es el perímetro de esa curva. Así que vamos a calcular la longitud de la curva completa. Pero si lo desean, y eso ayuda muchísimo, usen simetrías. Pues uno generalmente, Rosángela, trabaja con los 4, ¿no? El eje X, Y, tanto positivo como negativo, 0, pi medios, pi, 3 pi medios, pero hay curvas donde de pronto es necesario considerar algún intermedio, pero digamos que los básicos esos, pues sí, es básico porque ya sabíamos qué forma tenía. Si uno no supiera que esa ecuación es un corazón, no lo estuviéramos dentro de nuestro listado, de pronto con esos 3 puntos no era fácil, o sea, se necesitaría más información, ¿no? Entonces por eso trabajamos con esos valores. Bueno, lo otro aquí es respecto a la simetría. Dice, con respecto a la simetría, uno sabe que la longitud de, digamos, el pedazo de corazón superior, ¿sí?, es igual a la de abajo. Entonces podemos solamente calcular esa superior y multiplicarla por 2, ¿no? Entonces, pregunta ahí, ese lacito rosado lo trazamos variando teta, es decir, lo pintamos ahí entre quién y quién. De 0 a pi, dice María Alejandra. Johan también, ¿no? De 0 a pi.
Cuando teta vale 0 nos da este punto 8. Cuando teta vale pi volvimos al 0. ¿Sí? Entonces es de la raíz de r cuadrado, o sea, 16 por 1 más coseno de teta al cuadrado, más la derivada de r con respecto a teta. ¿Cuánto da la derivada de r con respecto a teta? Vamos a ver por aquí. De teta. La derivada del coseno es menos seno, menos 4 seno teta. Como en la formulita, va al cuadrado, entonces va a quedar 16 seno cuadrado de teta, ¿no? Esto que tenemos acá, lo escribo para que no se me van a perder algunos, es r cuadrado más r de teta cuadrado, ¿no? ¿Hasta ahí van bien? Bueno, ¿cómo se simplifica ese radical? ¿Le salió algo sencillo ahí? (32 factor de 1 más coseno teta o lo que dice Linda 32 más 32 cos teta? Bueno, entonces sería el 2, integral de 0 a pi. Bien. Eso queda dentro de la raíz, ¿no? Raíz de 32 factor de 1 más coseno teta. De teta. ¿Alguien tiene dudas de cómo llegar hasta ahí? ¿Y cómo se hace esa integral? A ver, sugerencia para hacer la integral. 32 lo podemos sacar de ahí, no hay problema. ¿En qué parte, Rosángela, estás perdida? Andrés Felipe sugiere tangente de X medios. Y saldría supremamente larga, ¿no? Lo que hicimos ahí, Rosángela, fue desarrollar el cuadrado. A ver, este es 16 por 1 más coseno al cuadrado. Entonces, primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Más 16 seno cuadrado. Como el 16 afecta a estos, pues queda aquí 16 más 32 coseno de teta más 16 coseno cuadrado de teta más 16 seno cuadrado de teta. Entonces, esta sumita, 16 coseno cuadrado más 16 seno cuadrado, eso da simplemente 16. Que factorizamos el 16 aparece la fundamental, ¿no? Entonces, esto que está ahí es 16. Este 16 queda acá, más el 16 da 32. Más 32 coseno teta. De ahí salió. ¿Sí lo ves, Rosángela? Hammer. Sí, profe, ya, más claro. Bueno, voy a borrar eso rojo ahí para darle la indicación. Bueno, entonces la pregunta
¿Cómo hacer la integral? Saber alguna identidad, tangente de x medios. De hecho, es la que más hemos usado entre la clase pasada y la de hoy. Porque en los ejercicios de área, por ejemplo, nos apareció en varias ocasiones el cálculo de la integral del seno cuadrado, del coseno cuadrado, ¿no? Utilizamos esa relación, esas identidades de linealización. Un cuadradito, ¿no? Que es el coseno cuadrado. La que hemos venido usando en las anteriores. Un medio de 1 más coseno de 2x. Coseno de 2, aquí lo voy a llamar cuadrito, sobre 2. Entonces, si notan ahí, en la integral que estamos haciendo, lo que más nos estorba es la raíz, ¿cierto? Pero esa raíz, sí, la podemos eliminar si nos fijamos bien que esto que está aquí, en 1 más coseno de un ángulo, lo puedo transformar en un coseno cuadrado, ¿no? ¿Ven? Eso que está ahí sería igual a ¿quién? Utilizando esa identidad. Ahora aquí, 2 integral entre 0 y pi de la raíz de 32. Pregunta, ese 1 más coseno de teta, ¿quién es? 2 coseno cuadrado, ajá, entonces el 32 que estaba ahí, 2 coseno cuadrado de quién? De teta medios, correcto. ¿Sí? Quedamos en el sentido contrario, ¿no? En usando esa identidad, aquí por de teta. Y ya ahí el problema se nos arregla, porque nos queda el 2 de afuera, dentro de la raíz, nos va a quedar un 64 coseno cuadrado de teta medios. Entonces 2 integral de 0 a pi de 8 coseno de teta medios de teta. Pues sale el 8, queda 16. ¿Cuál es la integral del coseno de teta medios? Integral de coseno es seno, ¿no? Teta medios. La derivada interna es un medio. Sale a dividir, ¿no? Dividido un medio, que es lo mismo que multiplicar por 2. Entre 0 y pi. Nos da 32 seno de pi medios, que es 1, menos 32 seno de 0, que es 0. La longitud del corazón completo es 32 unidades. Entonces creo que ahí supuse, ¿no? Es decir, que lo que te los tenía un poquito demorados fue el cálculo de la integral, ¿no? Entonces, ojo, en que la usamos cuando nos aparecen los cosenos cuadrados. Entonces ahora a verla en reversa. La identidad trigonométrica, o sea, por eso, o sea, lo que estamos viendo es cada vez que tenemos que integrar el coseno cuadrado o el seno cuadrado, estamos usando las de linealización, ¿no? Para el caso particular del coseno cuadrado es 1 más el coseno de doble ángulo sobre 2, ¿cierto, Jonathan? Entonces, lo que teníamos allá es 1 más coseno de un ángulo. Entonces, si uno mira bien aquí, pues 1 más coseno de un ángulo es lo que veo acá, ¿no? Entonces, pues lo que me dictaron fue simplemente despejar. 1 más coseno de un ángulo es igual a 2 veces el coseno cuadrado, ¿sí?, de la mitad del ángulo. O sea, la idea es interpretar esto, porque eso se aparece ahí, ¿no? Aquí está el ángulo doble. Cuando lo paso allá, ven 2 cuadritos. Aquí me queda cuadrito. Cuadrito es la mitad del ángulo que tiene el coseno lineal. Entonces lo que nosotros teníamos allá era 1 más coseno de teta. De acuerdo a esta relación, es 2 veces el coseno cuadrado, ¿sí?,
de la mitad del ángulo. Y la mitad del ángulo es teta medios, ¿no? Entonces es cuestión de interpretar aquí esta identidad. No sé si la ven ahí. Jonathan, linda. Bueno, a ver, vamos a hacer un último de estos. Por ejemplo, a ver, esta tercera dice, la curva, esta no la tenemos considerada, R igual a E a la teta, teta entre 0 y pi. Lo que quiero que piensen antes de ahorita la muestro gráfica, R igual a E a la teta. Cuando teta vale 0, ¿cuánto es R en este caso? 1. Arranca aquí. Noten lo siguiente, dice, cuando teta empieza a aumentar, yo voy a tener E a la teta. Entre más grande sea el ángulo, como nosotros conocemos el comportamiento de la función exponencial, sabemos que la exponencial es creciente. Entre más grande sea el ángulo, más grande es el valor de R. Entonces, lo que nos va a generar la ecuación R igual a E a la teta es algo así. Arranca aquí en este punto, pero cuando teta vale primero me va a dar mucho más grande que 1. Cuando teta valga pi, E a la pi es todavía mucho más grande. Cuando teta valga 3 pi medios, E a la 3 pi medio da más grande. Cuando sea 2 pi da mucho más grande. Y empieza uno a crecer y más o menos lo que vamos a formar ahí es una especie de espiral. Esa R igual a E a la teta es una espiral. Aquí estamos considerando solamente el pedacito de la espiral que se obtiene cuando teta varía entre 0 y pi. Esto yo la había pintado aquí para que la viéramos. Esta. Esta es R igual a E a la teta. Es lo que les decía aquí. Sigue uno y entonces cada vez el bucle es más y más grande, ¿no? Es una espiral que empieza a enrollar. Y nos piden la longitud de esa curva cuando teta varía entre 0 y pi. Pues cuando teta vale 0, bueno, quedan la escala. Ese pedacito. De aquí acá. Pues, apliquen la formulita a ver qué tal nos resulta la integral. Y
Bueno, ¿están de acuerdo? María Alejandra da como respuesta raíz de 2 por e a la pi menos 1. Johan, Juan Sebastián, Rosángela, Camilo, Andrés Felipe coinciden, los demás. ¿También? ¿Alguna duda? ¿Habrá necesidad de corregirlo? Pues efectivamente parece que esa es la respuesta, ¿no? Raíz de 2 que multiplica a e a la pi menos 1. ¿Así? Bueno, aquí la integral no fue problema, ¿no? Bueno, ¿habrá algún inconveniente con este tema? Y conjuga aquí uno, pues, una serie de elementos. Una, les en cuenta importante las técnicas de integración que se requieren, porque lo otro es la fórmula, y obviamente pues para llegar a la fórmula pues hemos mostrado el camino, y la idea ahí es que comprendamos de dónde sale, en el caso que se nos olvida, ¿no? Pero básicamente el procedimiento a utilizar es acudir a la fórmula, el gráfico, observar el gráfico, a partir del gráfico uno se da una muy buena idea de lo que está resolviendo, ¿no? Y la práctica de las técnicas de integración, ¿no? Esta consideración, porque algunos pues al principio con las preguntas era de que les gusta más el sistema cartesiano en términos de X y Y, y uno entiende porque la familiaridad, porque uno toda la vida ha estado trabajando con ellos, entonces pues uno se siente como más tranquilo con el plano cartesiano normal. Sin embargo, este sistema polar tiene la ventaja en algunos problemas que tienen que ver siempre con los sectores circulares, ¿sí? O circunferencias o anillos, o sea, todo lo que tenga que ver con círculos siempre se trabaja de una manera mucho más sencilla en coordenadas polares. El próximo curso, cuando vean cálculo en varias variables, van a ver que una herramienta clave para describir regiones y por ende calcular integrales dobles es el uso de las coordenadas polares, que se puede describir, para que está siempre mirando la variación entre la distancia al origen y el ángulo que forma con la parte positiva del eje de las X. Vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer, pareciera ahorita como un corto, así, un corte abrupto, pero vamos a mirar más adelantico que nuestras integrales vuelven a jugar un papel importante. Vamos a considerar a partir de ahora un conjunto especial de funciones, ¿no? Las que llamamos sucesiones, ¿no? Pues ahorita es lo que les decía, uno dice, ¿y dónde se perdieron las integrales? Porque a partir de este momento, por un par de clases nos las vamos a ver. Vamos a retomar más o menos a la idea de lo que estaban haciendo en el curso de cálculo diferencial con un tipo especial de funciones. Este tipo especial de funciones vamos a considerar ahora son las que llamamos sucesiones, ¿no? Una sucesión es una función, y recuerden que función significa una relación en la que cada elemento tiene única imagen. ¿Qué tiene de especial? Entonces, lo que... Uy, ahora mirando ahí, qué horror el mío, ¿no? La sucesión roja la puse con S, es con C, ¿no? Qué pena. Bueno, una sucesión es una función cuyo dominio es un subconjunto de los números naturales y su recorrido es un subconjunto de los números reales. Entonces tiene de especial ese, ¿no? O sea, aquí están los números naturales, aquí están todos los números reales. Entonces el dominio de nuestras sucesiones puede ser o todo R, o
todos los naturales o una parte de ella. Y su recorrido es lo mismo, un subconjunto de los números reales, ¿no? Entonces, una cosa importante aquí es que estas funciones tienen dominio discreto, ¿no? O sea, cuando uno habla, se refiere al conjunto de los números naturales, está pensando en un conjunto discreto. Recuerden, el discreto, así en palabras sencillas, lo puede uno entender, por ejemplo, que entre entre dos números naturales consecutivos, no hay ningún número natural, ¿no? De 0 y 1 no hay ninguno. De 1 a 2 tampoco. De 0 a 3 hay dos números naturales. ¿Sí? Yo puedo decir quién le sigue a 3, ¿no? Después de 3 en los naturales está el 4. Después de 4 está el 5. Esos son los conjuntos discretos. Yo puedo determinar cuántos elementos del conjunto hay entre dos dados, o, dicho de otra manera, puedo saber cuál es el que le sigue a uno de los elementos. Ese es el conjunto de los números naturales. En los reales no. Si estuviéramos pensando en los reales, pues entre 0 y 1 hay infinitos reales. Y si ahora preguntan cuál es el número real que está despuesito de 0, no va a poder dar la respuesta, ¿no? Si usted dice 0,1, el otro le gana y dice 0,01. Y el otro va a decir, no, 0,0001. Y así vamos a continuar y nunca acabaremos diciendo cuál es el que está después de 0, ¿no? Entonces, estas funciones particulares, las sucesiones, tienen de especial eso, ¿no? El dominio es discreto, los números naturales o un subconjunto de ellos. Y el recorrido es un subconjunto de los números reales. Entonces, son relaciones en las que a cada número natural le vamos a asociar una única imagen, ¿no? Esa única imagen es algún número real, ¿no? Lo que sabemos es que es única, ¿no? Esa es la característica que tienen las funciones. Entonces, algo especial aquí para resaltar es que cuando uno hace referencia a las sucesiones, ¿sí? La notación f de n igual a n, de pronto a veces no es tan común, como cuando uno trabaja funciones, ¿no? Dice f de x igual a, y está trabajando y igual a f de x. Generalmente cuando trabaja con sucesiones, a veces abandona esa notación del f de algo. Por ejemplo, lo correcto sería, aquí en este primer caso, es decir, la sucesión definida así, f de n, la imagen de n es n sobre 3n menos 1. Bien, pues es la notación que es típica para nosotros en las funciones de variable continua, como los reales. Uno generalmente lo escribe en sucesiones de esta manera, uno dice el término enésimo de la sucesión es n sobre 3n menos 1. Entonces uno cuando la va a describir hace referencia a los elementos. Entonces uno dice, por ejemplo, ese cociente está definido para cualquier n en los naturales, ¿cierto? Entonces tendría uno, por ejemplo, si empiezo a asignarle, si empezamos a asignarle a n valores a partir, por ejemplo, de 1. Entonces, si yo quisiera, porque podría incluso trabajar a partir de 0. Si le diera valores a n mayores o iguales que 1, entonces tendría esto. Cuando n vale 1, me queda 1 sobre 2, un medio. Cuando n vale 2, nos queda 2 sobre 5. Cuando n vale 3, 3 octavos. Y entonces uno escribe los elementos, las imágenes dentro de un conjunto. Uno dice, esa es la sucesión, pero en realidad no, la sucesión es una función así como la conocían ustedes, sino que acostumbra uno a escribirla de esta manera. Tenemos un conjunto ahí de infinitos elementos que son las imágenes de cada uno de los números naturales a partir de la relación o la expresión que nos define la sucesión, ¿no? Entonces es cuestión de notación lo que quiero que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Entonces ya difícilmente ahí en esta entrada estamos colocando la notación tradicional, pero lo usual es que uno trabaja con las llavecitas. Uno dice la sucesión A sub n.
donde cada elemento se genera de la forma, en este caso, n sobre 3n menos 1. Esta otra, por ejemplo, dice una sucesión definida así. A sub 1 es 3, a sub n más 1 es 2 a n menos 1. Este es un segundo grupo de sucesiones que se definen a través de una especie de recurrencia, que se llaman así, definidas en fórmula recurrencia. Se diferencian del anterior porque aquí hay una fórmula que nos permite hallar cualquier término, ¿no? Uno dice, si quiero el término cuando n vale 8, simplemente cambio n por 8. Si quiero la imagen de 8, en este caso, uno dice es 8 sobre 24 menos 1, 23, 8 23avos. En el otro tipo, esta que estoy describiendo acá, son sucesiones, son las mismas funciones, pero definidas de manera recurrente. Y esa recurrencia la entendemos porque para poder encontrar un elemento, debo conocer el inmediatamente anterior. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, mire, el primer elemento es 3. ¿Quién sería el segundo? Entonces uno dice, para conocer el segundo, según esa formulita que nos dan, el a sub 2 lo encontraría como 2 veces a sub 1 menos 1. Dice ahí, an más 1 es 2 veces an menos 1. Como a sub 1 es 3, entonces este sería 6 menos 1, 5. Entonces, el segundo término, 5. Para encontrar a sub 3, entonces, según la relación, me dice a sub 3, que voy a obtener cuando n sea 2, va a ser el doble de a sub 2 menos 1. Como a sub 2 nos dio 5, 2 por 5, 10, menos 1, 9. Y así voy a continuar, pero entonces en cuenta que si quiero conocer el punto, la imagen de 8, entonces conocer el a sub 8, para poder encontrar el a sub 8 necesito saber quién es el a sub 7, ¿no? Y si quiero la sub 7, requiero la sub 6, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es una forma adicional de presentar las sucesiones, ¿no? Una, la tradicional, que es dándonos la fórmula para obtener cada uno de los términos, tal cual siempre hemos pensado en las funciones. 2, en una relación recurrente, donde me dicen cómo puedo encontrar un término a partir del anterior. Entonces, otro tipo de forma de presentar las sucesiones. Podemos considerar nosotros problemas en dos sentidos. Uno como el que estaba mencionando, o sea, antes de avanzar, por ejemplo, esto, si me dicen, considero la sucesión a sub n definida así, por ejemplo, y otra sucesión, digamos que sea así. Escriban, por favor, los 5 primeros términos en cada una de estas sucesiones. Así en listado. Hablando de preguntas, lo que pasa es que cuando se habla de sucesión se tiene claro que n tiene que ser un número natural. Así se definen las sucesiones, ¿no? Usted le puede dar a una variable el valor que uno quiera, pero cuando se está trabajando en sucesiones, n tiene que ser un número natural. Ahora, empezando en 0, empezando en 1. Entonces, por ejemplo, la primera podemos, eso a veces se lo mencionan a uno, podemos tomar n mayor o iguales que 0. En la segunda, tal como está definida, pues como arranco les di aquí el dato de b igual a 1, entonces arrancamos a partir del 1, ¿no? El 0, esa discusión de que si el 0 es natural o no es complicada, ¿no? Uno a veces dice, voy a tomar los naturales a partir del 0 o a partir del 1. Las propiedades como tal del conjunto no cambian, ¿no? Entonces haremos la aclaración, ¿no? Pensaremos, sí, vamos siempre a decirlo, ¿no? A ver, en el primer ejercicio estoy escribiendo ahí que sí lo tomen. En el segundo, como escribí B1, di con el 1, entonces
no puedo hallar el B0. Entonces, en el primer ejercicio sí tómenlo a partir de 0. A ver, si no nos fijamos, o sea, sí, a partir de 0 no se puede la primera, tiene toda la razón, sí, uno busca el dominio, ¿no? Por eso se dice que el dominio es un subconjunto de los naturales a partir de quién está definida, y se toca mirarla bien, toca a partir del 0, ¿no? A partir del 1, ¿no? Entonces, en estrictamente mayor que 0. Bueno, ¿cuál sería el primer elemento en la primera? 2, el que le sigue. 3/4, después 4/9, siguiente 116, 6/25, etc. ¿Sí? Perfecto. En la segunda, pues el primero es 3. ¿Cuál es el segundo? 5, después 9, 17, 33, etc. Bueno, pues eso es simplemente una sucesión. Ahora, como son funciones, uno dice, pues las funciones, por ejemplo, también me generan parejitas ordenadas, ¿no? Lo que pasa es que aquí la escritura no acostumbra a escribir así los elementos de las imágenes separadas por coma. Pero igualmente las puede uno ver como parejitas y puede uno pensar en una representación gráfica de las sucesiones, ¿no? Ah, bueno, vamos a pensar en este ejercicio al revés. Ahí lo que hicimos fue, dada la expresión, encontrar algunos elementos. A veces es un problema de interés irnos al revés, conocer algunos elementos y a partir de los elementos encontrar la expresión que nos lo genera. En ese sentido, al revés, no siempre es única, ¿no? Más o menos creo que al principio del curso, cuando estábamos hablando de las sumatorias y eso, veíamos algo más o menos similar a este tipo de problemas que vamos a considerar acá. Ya lo hacíamos con sumas, aquí con elementos. Entonces, si observan ese listado y le dicen a uno, ¿podrá usted encontrar una expresión que genere cada uno de esos elementos dándole a n algún valor en particular? ¿Qué me dirían? Armando dice 1/2n-1, Israel confirma. A ver, dice 1, bueno, si vemos unos, y lo que vemos abajo, sí, efectivamente tenemos 1, 3, 5, 7, 9, en el denominador tendríamos números impares. Podríamos pensarlo así, 1/2n-1, y aquí arrancaríamos n a partir de 1, ¿cierto? Pero alguien dice, ¿qué tal que tomemos 1/2n más 1?
aquí tendríamos que tomar n a partir de 0. ¿Sí? Podemos hacer las dos haciendo la aclaración, ¿no? Bien. Y habrían muchas más formas. Recuerden que puede uno, por ejemplo, arrancarla, no sé, si quisiéramos arrancarla en 5. ¿Cuál sería una expresión a partir de 5? Que nos dé exactamente los mismos términos. Aquí voy a tener uno arriba. ¿Qué tendrá abajo? Dos n menos 9, dice Catherine, 2n menos 9. Cuando n es 5, esto da 10 menos 1, 9. Cuando n es 6, da 12 menos 9, 3. Exacto. Y así vamos a encontrarla porque recuerden que si incrementamos en la variable, tenemos que disminuir en la variable. Incrementamos en los límites, disminuimos en la variable y al revés, ¿no? Entonces uno podría encontrar infinitas expresiones que me describan la misma, ¿no? Entonces, por eso cuando alguien dijo, pero la tomo a partir del 0, a partir del 1, puedo encontrar una expresión que le dé todos esos elementos y uno fija el dominio, ¿no? Entonces, para esa primera, por ejemplo, bueno, las 2 o 3 expresiones que vimos, aquí yo coloqué esta. La que sigue, ¿cómo encontraríamos, o sea, cuál podría ser un término que me generara los elementos 1 menos 2 tercios, 4 novenos, menos 8 27avos, etcétera? A ver, 1, 2 tercios, 4 sobre 9, 8 sobre 27. Jonathan dice 1 sobre menos 3 al cuadrado, a la n. Bueno, el denominador sí, Jonathan, el numerador no, no al cuadrado, sino si es a la n. El numerador no es 1, va variando, el de arriba tienen 1, 2, 4, 8. Entonces, uno puede ver el 1 como la potencia 0, el 2 como la potencia 1. Entonces, sí podríamos pensar en esas que están ahí, ¿no? Y las relaciones que tienen, viendo de esta manera. Dice, el denominador lo ven como potencias de 3. El numerador lo ven como potencias de 2. Lo que ven raro es la alternancia en los signos, ¿no? Más, menos, más, menos, más, menos. Eso lo podemos arreglar siempre con una potencia de menos 1, ¿no? Entonces toca mirar a ver si así se ajusta. Sí, creo que lo recopiló de pronto María Alejandra. Uno dice, si arrancara ahí con n igual a 0, nos daría, tomando a partir del 0, nos da 1, ¿cierto? Ahí está bien. Cuando n vale 1, la potencia menos 1 a la 1 da negativo, daría menos 2 sobre 3. Entonces, todo eso lo podíamos reunir en una sola y decir, eso es menos 2 tercios a la n, ¿no? Que factorizo el exponente para n mayor o igual que 0. Pero no sé si alguien escribió una diferente que le genere los mismos términos, pues para resaltar que la relación no es única, ¿no? Que la misma la podemos escribir de distintas formas. Esta es una posibilidad. ¿Alguien encontró alguna distinta? Bueno, yo aquí tenía una distinta, arrancando en 1. Entonces tengo menos 1 a la n menos 1, 2 tercios a la n menos 1. Si la arrancara en
1. Es otra posibilidad. Esa otra, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Me dijeron, encuentre una expresión para generar esa última. Uy, eso solo dijo María Alejandra Israel de una vez gritaron Fibonacci. Ajá. ¿La conocían los demás? Efectivamente, esa última serie es la famosa serie de Fibonacci. ¿Cómo la podemos escribir? Recuerden que hace un ratico veíamos que para escribir, o sea, para presentar una sucesión, una fórmula, una manera es utilizando una fórmula, las que hemos encontrado ahí en los dos problemas anteriores. La otra era a través de un proceso recurrente, ¿no? Pues, por ejemplo, Johan dice, cada número es la suma de los dos anteriores. Uno puede ver aquí que 1 más 1 da 2. Efectivamente, este 2 es la suma de los dos anteriores. Este 3 es 1 más 2. Este 5 es 2 más 3. Pero entonces, obviamente, uno dice, ¿y los primeros quiénes son? Entonces, toca definirlo de manera recurrente, ¿no? Diría, el primer término, podemos escribir aquí 1. El segundo término es 1. Y a partir de eso, cada término es la suma de los dos anteriores. ¿Cómo escribo eso? Voy a decir, el término enésimo es la suma de los dos que están antes. Ah, bueno, ya lo pusiste, María Alejandra, en términos de vez. Bn más 1 es bn más bn menos 1, eso. Entonces, si yo estoy parada en n, porque hay varias formas de escribirlo, el que está antes de n es el que obtengo con n menos 1, el que está antes del que obtengo con n menos 2. Entonces, una manera, la que está dando ya María Alejandra, o es decir, el primero es 1, el segundo es 1, y a partir de ahí, esta relación para n mayor o igual que 3, a partir del tercero, la puedo encontrar de esta forma, ¿no? Esa sería una relación de tipo recurrente y se conoce efectivamente como la serie de la sucesión de Fibonacci, ¿no? A excepción de los dos primeros, todos los otros términos son la suma de los dos anteriores. Entonces, en ambos sentidos podemos ir de esa manera, ¿no? Bueno. No, ¿por qué preguntas que dónde se ve eso? Rosángela, aquí lo estamos viendo. Es decir, creo que de pronto los que ven sistemas los ponen siempre en programación, les ponen a programar en programación generalmente, ¿no? Recursividad, para hablar de la recursividad, ¿no? Sí, la famosa sucesión de Fibonacci. Bueno, con respecto a las gráficas, como estas son funciones, nosotros sabemos que las funciones las ubicamos en el plano cartesiano. La diferencia de estas funciones, ya mencionamos, con respecto a las que estamos trabajando nosotros, es que las que trabajamos nosotros son funciones de variable real, y los reales son continuos, ¿no? Entonces, cuando uno va a ubicar en el plano cartesiano la gráfica de una función, ¿bien? Uno puede decir, encontrar algunos puntos y luego interpolar y unir todos los puntos y tener un trazo de tipo continuo. Con las sucesiones no puede uno hacer lo mismo, ¿no? Porque aquí la variable no es continua, es discreta, ¿no? Lo que les decía hace un rato. Toma el valor n0, luego n1, luego n2. Entonces, entre ellos dos, ninguno tiene imagen, ¿no? Entonces, cuando uno grafica una sucesión, lo que va a obtener es un conjunto de puntos. Por ejemplo, esta, 1 sobre 2n menos 1, la que hemos pintado ahora. Vamos a poder obtener dos tipos de representaciones que son usuales. Una, a veces uno lo pinta sobre una recta. Entonces, sobre una recta aquí, por ejemplo, cuando n vale 1, entonces me da el punto 1. Cuando n vale 2, un tercio. Cuando vale 3, un quinto. Un séptimo, un noveno.
un conjunto de punticos, noten ahí que iban apareciendo sobre la recta, bien, y uno ve que en la medida en que n va aumentando, cada uno de esos punticos se va acercando a 0, ¿cierto? O sea, empezamos el trazado aquí, ¿no? En 1, luego veníamos un tercio, un quinto, un séptimo, un noveno, etc. Esa es una forma de representarlos sobre una recta. La otra en el plano cartesiano. En el plano cartesiano van a ser igual puntos. Entonces tenemos aquí para n1 da 1, para n2 da un tercio, para n3 un quinto, un séptimo, ay caramba, un noveno, pero no unimos los puntos, ¿no? O sea, lo que uno ve es esa tendencia del comportamiento. ¿Sí? Aquí sobre el plano va bajando, se va a acercar a 0 y no va a llegar. O aquí, ¿no? En la medida en que siga avanzando, los puntos se aproximan a 0 en este ejemplo, ¿no? Entonces son los dos tipos de representaciones posibles, ¿no? Sobre una recta o sobre en el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano la única diferencia es que no son curvas continuas, son conjuntos de puntos. Esta, por ejemplo, menos 1 a la n por n. ¿No? Si arranco aquí en 1, con n igual a 1, entonces el primer término es menos 1, 2, menos 3. Uy, aquí hay un error. Uno empieza los ves cuando las presenta en clase, ¿no? Este sería 4, luego 5, menos 5, 6. Entonces, la forma de representarlos sería o sobre la recta, entonces mira, arranco en menos 1. Luego voy a 2, luego salto a la izquierda a menos 3, luego a la derecha 4, a la izquierda menos 5, ¿bien? Luego a la derecha. Vamos saltando de lado a lado, pero des en cuenta que en esta sucesión no nos vamos acercando a ningún punto, ¿no? Vamos en la medida en que n aumenta cada vez, o está lejano del 0, ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿no? Sobre el plano, la representación aquí arrancaría en menos 1 abajo, luego arriba 1, aquí no sé bien el gráfico, pero arrancaría 1 cuando n es 1, da menos 1, cuando n es 2, da 2, cuando n es 3, da menos 3, cuando n es 4, da 4. Entonces vamos a estar saltando arriba, abajo, pero alejándonos cada vez más y más. Bien. Esos son los posibles tipos de representación que tenemos para las sucesiones, ¿no? Sobre una recta, un conjunto de puntos, o sobre el plano también un conjunto de puntos. Pero vamos a encontrar en las sucesiones alguno de estos dos tipos de comportamientos que vimos en estas dos. En esta primera, lo que observábamos es que en la medida en que n aumenta, las imágenes se van acercando cada vez más y más a 0. En el gráfico uno lo ve ya sea en este o en este. En la medida en que voy aumentando, cada vez me acerco más y más a 0. Cuando ocurre eso, diremos que la sucesión es convergente. Sus términos se aproximan, se acercan, se acumulan alrededor de cierto valor. Lo que observamos con esta otra es que en la medida en que n aumenta, los puntos no se acercan de nada, de hecho se van alejando, ¿no? Entre más grande sea el n, más lejos va a estar del 0. Una vez por la derecha, otra por la izquierda. Entonces, en esos casos, cuando no nos aproximemos a ningún valor, en particular diremos que la sucesión es divergente. Pues también habíamos trabajado con ese concepto de convergente o divergente en el caso de las integrales impropias, ¿no? En convergente si se acerca un valor, divergente si no lo hace. Yo no me voy a fijar en el reloj. Bueno, miraremos la próxima semana esto. Para estudiar la convergencia o divergencia de las sucesiones, lo que vamos a usar, y les recomendaría que le dieran una repasadita, es las técnicas básicas del cálculo de límites que vieron en cálculo 1. Particularmente límites al infinito, ¿no? ¿Cómo se calculan los límites al infinito? Porque eso es lo que vamos a utilizar aquí básicamente. Entonces, tarea de terminar el taller de coordenadas polares
y darle una repasadita por allá en sus apuntes en el libro sobre el cálculo de límites. Entonces, nos vemos la próxima clase. Juiciosos todos, cuidándose y estudiando muy juiciosos, ¿no? Pues que descansen. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.